El Señor Jesucristo enseña a él a quién se debe temer. En Lucas 12:5, el Señor dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor está advirtiendo, está diciendo claramente la realidad del mundo. En este esquema, ¿cierto?, donde hay un camino ancho, espacioso, descendente rumbo a la destrucción, al infierno, y un camino angosto, ascendente, rumbo al cielo, separado por una puerta estrecha. Bueno, ese esquema está basado en lo que dijo Cristo, en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, y advierte el Señor, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es lo trágico, que la puerta estrecha, que permite entrar desde el camino ancho al camino angosto que va rumbo a la vida, pocos son los que la hallan. El Señor nunca dice son pocos los que entran a través de ella al camino angosto, ¿no? Que solamente los que la hallan la puerta estrecha son pocos. Y para ser salvos de la destrucción del infierno no basta con hallar, sino que hay que hallar y entrar. En Mateo 7, versículos 21 al 23, advierte el Señor y dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará por la puerta angosta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante destacarlo. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. La religión dice que hacer la voluntad del Padre es hacer el bien, dejar de pecar, cumplir los mandamientos, guardar santidad, ser fervoroso, dejando de ser un tibio. No. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Porque la justificación es por la fe, no por creer. Creer no basta, hay que creer añadiendo fe. Y fe es certeza, sin ninguna duda. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Estar completamente persuadido de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, ya nos dio la vida eterna. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice al mundo cristiano, porque el resto de la gente del mundo ni siquiera hablar de ello, van todos marchando al infierno, porque solamente en Cristo hay salvación. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, en ningún otro. Cristo mismo dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrar. Y eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por la puerta ancha que da rumbo a la perdición. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará por la puerta angosta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes de seguir hablando, lo que sigue diciendo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Antes de eso, detengámonos acá. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Detengámonos acá. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? El mismo Señor Jesucristo nos responde. Él nos responde. Él dice qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, no que dejéis de pecar, que cumpláis los mandamientos, no, que creáis en aquel, a quien el Padre, a quien Él, el Padre, ha enviado. O sea, que creáis con fe en el Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer de todo corazón, con fe, en el Hijo. Lo reafirma el Señor en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, cuando el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, versículos 21 al 23, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio ante el gran trono blanco. ¿Mm? Al lado derecho de la pantalla, en la parte inferior, es el espantoso juicio ante el gran trono blanco. Muchos cristianos que estuvieron metidos en la religión evangélica o católica, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les diré, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Es espantosa la realidad del ser humano, porque los que solamente hallan la puerta estrecha de salvación son pocos. ¿La ha hallado usted? Se llama Cristo. Ahora, imagínense ustedes ese juicio, cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, ahí el Señor le revela al apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, le revela el juicio ante el gran trono blanco. En el Apocalipsis, ¿verdad? La revelación del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Cristo mismo lo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, pero mis palabras no pasarán. De ninguna manera pasarán mis palabras. Entonces dice, y vi un gran trono blanco. Estoy citando las Escrituras, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahí leemos lo que dice Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte del alma. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí morirán las almas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra de verdad, la Biblia. Dice la Escritura que al Señor Jesucristo no le va a temblar la mano para ordenar a sus ángeles tomar a estas almas que sus espíritus estuvieron muertos, nunca nacieron de nuevo, almas con sus espíritus muertos, los muertos espirituales, que nunca nacieron de nuevo. Desde el momento que murieron espiritualmente, nunca nacieron de nuevo. Por eso dice, y vi a los muertos espirituales, de pie ante Dios. Entonces se abrirán los libros de todos los registros de su conducta en la tierra. Toda mentira, toda fantasía sexual, todo mal pensamiento, toda, digamos, elucubración, engaño, mentira, mal pensamiento, mal deseo, codicias, que son pecados que se condenan con la muerte del alma. Los pecados se condenan penalmente con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Por haber pecado como yo, como usted, todos pecamos. Un pecado basta para quedar destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos 3, versículos 22 en adelante, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados, es decir, siendo salvos del infierno, gratis, porque el pago por nuestros pecados no lo hacemos nosotros, lo hizo Cristo en la cruz. Pero como las personas no creyeron que el pecado se condena con la muerte del alma, no lo creyeron, o sea, no se arrepintieron. Nunca cambiaron su forma de autopercibirse judicialmente ante Dios. Nunca requirieron, según ellos, que alguien los salvara por sustitución. Cristo es el sustituto en el juicio ante el gran trono blanco, que ocurrió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario ocurrió el juicio ante el gran trono blanco. En vez de que nosotros fuésemos enjuiciados en el juicio ante el gran trono blanco, Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es por eso que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24,
quien él mismo llevó en la cruz nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. A él le fueron cargados. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso Cristo murió por los pecados de nosotros. Como dice el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ah, pero es que Cristo solamente va a justificar a aquellos que han creído, que ya Cristo les salvó, que les dio la vida eterna. A los que no crean esto con todo el corazón, no los va a justificar el Señor. No los va a encontrar en fe. Y fe es certeza de lo que se espera. Toda persona que tenga certeza de que al morir va al cielo, por la obra redentora ocurrida por Cristo en la cruz del Calvario, ocurrida en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por nuestros pecados, esa persona va al cielo. Pero la persona que no sepa dónde va después de morir, eso se debe a que la persona nunca creyó que el pecado se condena con la muerte del alma y nunca creyó que Cristo murió por los pecados de nosotros, para salvarnos de la condena a la muerte del alma por pecar. Ahora, enfrentado en el juicio ante el gran trono blanco, ¿qué le podrá dar el ser humano al Señor a cambio de que el alma no sea lanzada al lago de fuego? En Mateo capítulo 16, versículo 26, dijo Cristo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? Y en el juicio ante el gran trono blanco, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? Todos los pecados que uno comete en esta vida adquieren sentencias, generan sentencias a la muerte del alma. Un pecado hace que el alma quede sentenciada a la muerte. Y todas esas sentencias adquiridas en vida, en la vida terrenal, se van a ejecutoriar en el juicio ante el gran trono blanco. Y una vez que las personas estén enfrentadas al Señor en el juicio ante el gran trono blanco, ¿qué recompensa darán por sus almas? Si no hay ninguna otra moneda de cambio, penalmente hablando, judicialmente hablando, no hay ninguna otra forma en que el pecado sea condenado sino con la muerte del alma. Entonces, por eso dijo el Señor, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué le dará el hombre como intercambio a Dios por el alma de él, si el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado? Ahora, todos pecaremos mucho más que un pecado, peor todavía, mucho más condenas. Conforme el hombre va pecando, al igual que yo, porque yo soy un pecador, al igual que usted, que voy a pecar, al igual que usted, hasta que nos muramos, conforme los seres humanos van pecando, vamos acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias tras sentencias, conforme nosotros vamos pecando en esta vida, sentencias a la muerte del alma, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado se condene sino con la muerte del alma. Por eso tuvo que venir Cristo, a dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros lo vamos a cometer todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo de carne y hueso, hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Todo nuestro paso por este mundo fue sustituido en la cruz del Calvario por Cristo. Ahora, cuando las personas se enfrenten en el juicio ante el gran trono blanco, será el lloro y el crujir de dientes. Al Señor no le va a temblar la mano para ordenar a sus ángeles tomar a estas personas y lanzarlas a través de los ángeles. Los ángeles van a tomar a estas personas y las van a lanzar a lo más profundo del lago de fuego. Ahí morirán las almas. Y por más que las almas clamen ahí en ese momento, lloren, giman y digan, Señor, mi Dios, oh, ahora sí, Señor, por favor, mi Señor, apiádase de mí, ahora sí que creo, Señor, ahora sí que me arrepiento, mi Dios. ¿Cuántos millones de almas clamarán? Y el Señor no tendrá misericordia. Habrá terminado el tiempo aceptable. Habrá terminado el día de salvación. Es cosa de imaginarse ese espantoso juicio ante el gran trono blanco. Millones de almas clamando, suplicando, llorando. Señor, mi Dios, por favor, ahora no, Señor, ahora sí que sí. Ahora creo, Señor, ahora, Señor, le suplico, no me mande al lago de fuego. Y el Señor no le va a temblar la mano, no va a tener ninguna misericordia, no va a tener piedad. Ordenará a sus ángeles tomar esas almas y lanzarlas a lo más profundo del lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando las almas estén lanzadas ya en el lago de fuego, pasarán 1.000 millones de años y las almas seguirán ahí, clamando por misericordia, clamando por auxilio, por amparo.
Señor, venga en mi amparo, Señor, venga en mi auxilio, mi Dios. Y Dios nunca irá en amparo a esa alma, nunca irá en auxilio. El alma seguirá clamando y pasarán 2.000 millones de años, 3.000 millones de años, 100.000 millones de años y las almas seguirán ahí clamando, desamparadas de parte del Señor, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Estarán solitarias. Nunca más podrán ver el sol, la luna, las estrellas, nunca más podrán ver una linda puesta de sol, nunca más podrán oír otra voz humana. Y estarán clamando y clamando y clamando y suplicando que Dios viniera en su auxilio, que venga en su auxilio. Señor, basta ya, Señor. Basta ya, han pasado 100.000 trillones de años y yo sigo aquí, Señor, desamparado por usted, clamando por auxilio, por amparo. ¿Y sabe usted por qué estas personas nunca dejarán de estar desamparadas, sin auxilio de Dios? Porque esa realidad, esa existencia en el lago de fuego, no acabará jamás. No acabará nunca, jamás. Será por los siglos de los siglos de los siglos. Es la eternidad en el lago de fuego, es la muerte segunda, la muerte del alma, muerte eterna. Porque el alma ha sido creada con existencia eterna. Y por lo tanto la muerte, que es separación, thanatos, será la separación eterna del alma respecto de aquel que la creó, del Creador. En el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero es que eso tiene un tiempo aceptable nada más. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y sus colaboradores decían, el apóstol Pablo decía: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras en el camino ancho. Tienes que en vida entrar desde el camino ancho, por la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Si te llega a sorprender la muerte en el camino ancho, donde todos nacemos, porque nadie nace aquí, arriba, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá abajo, en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí arriba, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día hay que entrar desde el camino ancho, a través de la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va rumbo a la vida. Porque todos nacemos en el camino ancho. Nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida. Y para estar caminando un día en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día hay que entrar desde el camino ancho, por la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Pero para poder entrar, primero hay que hallar la puerta. Esa puerta es Cristo. Y luego a través de Cristo entrar. Y solamente se entra por la fe. Solamente se entra por la fe. La justificación, la salvación es por la fe. En lo que Cristo hizo en la cruz. Y no en lo que el ser humano hace o deja de hacer. Entonces, mucha gente que es cristiana le dice a la gente, a los feligreses, a los que le escuchan: el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor es amor. Jesús te ama. Y no, la verdad bíblica no es esa. La verdad bíblica es que el Señor amó en la cruz. Juan 3:16 es la prueba bíblica. Ahí Cristo está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en Cristo, para que todo aquel que crea en Cristo. Y Cristo dijo, en Juan 10:28, yo le doy vida eterna. No una salvación que dependa de ustedes, o que se pueda perder, porque dependa de ustedes, no. Yo le doy vida perpetua a vuestras almas, vida eterna. Juan 10:28. Y en Juan 19:30, ahí Cristo cumplió lo que nos prometió. Consumado es, dijo Cristo en la cruz del Calvario, y entregó su espíritu, y murió. Consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Ahora hay que creer en el Hijo. Entonces, en Juan 3:18, Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Esa es la causa, porque no ha creído. No porque sea un pecador, porque yo soy un pecador igual que usted, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, Él va a ser el juez, que va a estar sentado en ese trono, ese gran trono blanco. Y al Señor no le va a temblar la mano. La gente dice, Dios te ama, Jesús es amor, Dios te ama, Dios es amor. Bíblicamente hablando, el Señor amó en la cruz.
ahí amó. Y ahora Dios no ama al ser humano. Ahora Dios está esperando que el ser humano le corresponda ese amor de Dios vertido en la cruz. Porque si no, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre la cabeza de todo ser humano. En Juan 3:36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios está sobre él. El Señor dice en Lucas 12:5, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Tiene que tener temor del Señor Jesucristo, amigo, porque es el juez de vivos y muertos. El Señor estará en el tribunal de Cristo juzgando la conducta de la iglesia para recompensarla, para darle las coronas, los galardones, juez de vivos. Y será el juez de muertos en el espantoso juicio ante el gran trono blanco. Ahí ningún ser humano será salvo del lago de fuego. Solamente recibirán los grados de condena a la muerte del alma. Querido amigo, ponga mucha atención. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero eso tiene un tiempo aceptable, no es para siempre. Porque en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2 dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no cuando te mueras, ahora cuando tienes vida física. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no cuando tú te mueras. Es ahora. Ahora que tú tienes tu corazón latiendo, que todavía no has muerto físicamente. Arrepiéntete y cree en el Evangelio con fe antes que mueras, antes que te sorprenda ese arco café, ¿verdad? Que puede ser movible, es el umbral de la muerte física. Nadie sabe cuándo va a morir. La muerte física está a la vuelta de la esquina. Tiene que ser ahora. Ahora tiene que ser que tú te arrepientas y de que deposites fe en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia del Señor contra aquel que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el juicio ante el gran trono blanco. De ese juicio que no hablan las personas evangélicas ni católicas, el espantoso juicio ante el gran trono blanco. Eso es lo real. Eso es lo que le espera a las personas que mueren en el camino ancho. Ahora, Dios no te ama, sino que la ira de Dios está sobre ti si tú no crees con fe que Cristo te dio la vida eterna cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Eso es lo que te espera si tú no depositas fe en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice el Evangelio. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ahora, hay personas que son incrédulas. No van a creer nunca que este anuncio significa la vida eterna, la salvación. Para ellos, los incrédulos, este anuncio, por más que lo oigan, no les significará salvación. Entonces, para ellos les está encubierto. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Y dice el apóstol Pablo, ¿y cómo la gente del mundo oirán el evangelio si no hay quien se los predique, si no hay predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Quién envía? Cristo envía. Es Cristo el que envía a los suyos a predicar el evangelio. Cuando Cristo entra espiritualmente dentro de un salvado, de una persona que ha hecho efectiva la salvación de su alma por la fe en el evangelio, ahora Cristo envía a ese salvado a predicarle a las personas del camino ancho el evangelio. Eso es lo que estoy haciendo yo. Yo tengo a Cristo morando dentro de mí en forma espiritual. He sido bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. He sido sellado con él para la redención, para el evento del arrebatamiento,
Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, querido amigo, la verdad bíblica es que ahora Dios no lo ama a usted. Dios a usted lo amó en la cruz. Ahí dice el Señor claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó. No que Dios te ama ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, ahora el amor de Dios no está en las personas, sino que toda persona que no ha creído que Cristo les ha dado vida eterna, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Nuevamente, Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna, ¿eh? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios está sobre su cabeza, está sobre él. Juan 3:36. Entonces, yo jamás le voy a predicar a usted que Dios lo ama. A usted le voy a predicar escape de la ira de Dios que está sobre su cabeza, que pende sobre usted. Porque a Dios no le va a temblar la mano para tomarlo a usted en el juicio ante el gran trono blanco y lanzarlo a lo más profundo del lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mi querido amigo, mi estimada señora, mi estimado caballero, esto es de la mayor relevancia, esto es muy en serio. Recuerde Romanos 2:5, Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. El infierno solamente es una antesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. Los seres humanos cuando mueren, sus almas van vivas al infierno, a esperar vivas, recordándolo todo, sintiéndolo todo, con remordimiento, esperando terrorizadas en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. Y un día serán sacados de ahí para comparecer en este espantoso juicio ante el gran trono blanco. Y por un solo pecado que se les vea registrado en su hoja de vida, entonces ese pecado digamos, a producir que se tenga que ejecutar la sentencia. Todas las sentencias adquiridas en vida, a la muerte del alma conforme pecaron, van a ser ejecutoriadas en el juicio, ante el gran trono blanco. Y es por eso que el Señor Jesucristo advierte en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De nuevo, Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados, o sea, morir con todos los pecados que tú has cometido a cuestas sobre tus hombros, ir al infierno en espera en tormentos, de rendir cuenta por esos pecados, y los pecados penalmente solamente se condenan con la muerte del alma. Querido amigo, no muere en sus pecados, sino ahora, antes de morir, crea que Cristo murió por sus pecados, los pecados suyos. Para salvarlo de usted, tenés que responder penalmente por sus pecados. En la cruz del Calvario hubo un juicio similar al juicio ante el gran trono blanco. En vez de nosotros estar rendiendo cuentas penales por nuestros pecados, en vez de nosotros tener que rendir cuentas en este juicio espantoso ante el gran trono blanco, al lado derecho, después del infierno, Cristo en la cruz fue enjuiciado por causa de nuestros pecados que Él, por amor infinito a nuestras almas, se los dejó gratuitamente imputar a Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24. Y por este motivo, el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, que dice que el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplicara sobre nosotros cuando nosotros cometiésemos los pecados. Los pecados que nosotros cometemos ahora no los tenemos que volver a pagar nosotros. Hace 2000 años atrás nos los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si usted no lo cree, si no cree que Cristo ha sido su Salvador, entonces usted pagará por sus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Un solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sentencian el alma a la muerte. Dejan el alma sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, estrictamente hablando, ya no importa si el ser humano ya no peca más. Al pecar una sola vez, ya no importa lo que el hombre le ofrezca al Señor, a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada, no hay moneda de cambio. Recuerde, penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que un pecado por sí solo sea condenado sino con la muerte del alma.
Por eso tuvo que venir Cristo. Él fue condenado por los pecados nuestros para que nosotros no seamos condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados, por los pecados nuestros. Entonces, Cristo está diciendo que todos los pecados que nosotros cometamos hasta que los muramos, nosotros, alguien los tiene que pagar. Todos. Uno lo tiene que pagar. Uno solo. O entonces, lo pagamos nosotros, porque eso es lo que tiene que ocurrir. Los paga entonces el que los cometió, o la persona que los cometió los pecados cree que se los pagó Cristo, en forma sustitutiva. Cristo en vez de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de usted, en lugar de nosotros, en lugar de mí. En vez de usted, en vez de mí, en lugar de nosotros, en vez de nosotros, en representación de nosotros. Esa palabra por, que está escrita en el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, por usted, por mí, por los pecados de usted, por los pecados de mí, en vez de usted, en vez de mí. Ahí está la salvación. Esto es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos por los pecados nuestros. Cristo murió por los pecados de nosotros, y los pecados se pagan una sola vez criminalmente. En la cruz del Calvario, Cristo expió todos los pecados criminalmente. Our sin no longer exists criminally, because Christ died for our sins. Nuestros pecados no existen más criminalmente, penalmente. Fueron todos expiados penalmente por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿usted queda expuesto a usted responder penalmente por sus pecados, por no haber creído que Cristo se los pagó? ¿O usted cree que Cristo se los pagó y usted va al cielo gratuitamente, creyendo que ya Cristo se los pagó? Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24, advirtiendo. O todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, cada uno de ellos por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera no cometer, se pagan penalmente con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, usted cree con fe que todos se los pagó Cristo en la cruz y entonces usted va al cielo. Gratuitamente se los pagó Cristo, no los tiene que pagar usted. Lo creyó que Cristo se los pagó. Y si no, si usted no cree esto o lo invalida esto, lo objeta diciendo sí, pero además hay que guardar santidad, sí, pero además hay que dejar de ser tibio, sí, pero, colocándole un pero, lo invalida entonces, no lo cree de todo corazón, entonces usted queda expuesto a usted partir a la eternidad por las suyas. Entonces usted tendrá que responder por sus pecados que usted cometerá, que usted ha de cometer aquí en esta vida. Los va a cometer aquí en esta vida porque todos pecamos, todos. Y un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, ese pecado le genera una sentencia a la muerte del alma a usted. Entonces, eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu único Salvador, no hay otro. Entonces en vuestros pecados moriréis. Por no creer que Cristo murió por tus pecados y así te salvó, entonces tú morirás por tus pecados. O todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera. Usted cree que se los pagó Cristo y usted va al cielo. Y si no, los pagará usted. Y entonces usted al morir va al infierno a esperar el tormento del juicio y usted los pagará en el juicio y será lanzado al lago de fuego. Y eso será el lloro y el crujir de dientes. Entonces en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahora en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo advierte, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. No es lo que dicen los evangélicos o los católicos, que hacer la voluntad del Padre es hacer el bien, dejar de pecar, cumplir los mandamientos, guardar santidad, dejar de ser tibio, perseverar cual pan para la vida, mantenerse, perseverar hasta el fin para ser salvo, permanecer cual pan para la vida. No. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Porque en Juan 6, versículos 28 y 29 le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. O dejéis de ser tibio, dejéis de pecar, dejéis de tomar, dejéis de fornicar. No, que creáis en aquel, o sea, en Cristo, en aquel a quien el Padre ha enviado. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho, yo le doy vida eterna. Y Cristo cumple su promesa y la cumplió en la cruz cuando dijo consumado es, Juan 19:30. Tienes que creer con todo el corazón que Cristo ya te dio vida eterna, cuando Él en vez de ti murió por tus pecados, cuando Él en vez de mí murió por mis pecados. Lo reafirma el Señor en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Entonces, hacer la voluntad del Padre es creer de todo corazón que Cristo ya nos dio vida eterna cuando en la cruz murió por nuestros pecados. Sin ponerlo en duda, sin objetarlo, creerlo con todo el corazón. Que los que hemos creído en Cristo sabemos que tenemos vida eterna. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan dice a los creyentes en Cristo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que andéis en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir. En Juan 12:35 Cristo dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:46 Cristo dijo: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera a usted después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera a usted después de morir se debe a que usted nunca creyó que Cristo le salvó, que le dio la vida eterna. Porque si usted hubiese creído que Cristo ya le salvó, no estaría en incerteza de no saber a dónde usted va después de morir. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor. Toda la gente que está en el mundo cristiano evangélico o católico, Señor, Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo ya nos dio la vida eterna, y no creerlo con todo el corazón. Creerlo con todo el corazón. Tener certeza de lo que uno le espera después de morir. Eso es fe. Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el juicio ante el gran trono blanco: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: malditos al fuego eterno. Nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Y por qué el Señor les dirá a personas que estuvieron guardando santidad, obedeciendo los mandamientos, dejando de pecar, viviendo una vida dejando de ser tibio, siendo fervoroso? A ellos, ¿por qué les dirá obradores de maldad? Porque esas personas les estaban diciendo a la gente que la sola obra de salvación de Cristo, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, no bastaba para obtener la vida eterna, sino que lo que iba a bastar, según ellos, era dejar de ser tibio, guardar santidad, dejar el pecado, permanecer con el pámpano en la vid, perseverar hasta el fin para ser salvo, agregando algo más a lo que ya Cristo consumó en la cruz. En la cruz Cristo consumó la vida eterna prometida por Él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Entonces, por eso les dirá obradores de maldad. Le estaban diciendo a la gente que aparte de lo que yo hice por ellos en la cruz, cuando yo morí por sus pecados, ellos tenían que dejar de ser tibios, guardar santidad, dejar de pecar, permanecer con el pámpano en la vid, porque si no, igualmente se iban al infierno. Por eso les dirá obradores de maldad. Ellos no entraron, ni dejaron entrar a los que querían entrar. Así se lo dijo el Señor a la gente religiosa de aquel tiempo: fariseos hipócritas, vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Les ponen pesadas cargas: dejar de ser tibio, permanecer con el pámpano en la vid, dejar de pecar, obedecer los mandamientos, obedecer las liturgias, obedecer los sacramentos, obedecer todo lo que manda la religión. Y no, Cristo ya nos salvó. No tenemos que ser salvos, ya nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. En la cruz del Calvario, hace 2000 años. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia del Señor, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Lo único que el Señor ahora les está tomando en cuenta a las personas para podérselas llevar al cielo es su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, y nada más. Que la persona deposite su fe en la obra de salvación de Cristo, en la cruz del Calvario, y ahí se va al cielo. No le está tomando en cuenta sus pecados, ni le está tomando en cuenta sus obras de justicia. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en las religiones están llenos de obras de justicia. Para Dios, como moneda de cambio, nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice allí: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y la religión, lo que le enseña a la gente
es que le tengan que dar a Dios sus obras de justicia a cambio de sus almas, que ya quedaron sentenciadas a la muerte por haber pecado. Porque dice claramente Romanos 3, versículos 22 a 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, usted y yo, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificadas, salvadas gratuitamente, por su gracia. Fe en la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Fe en la gracia. Fe en la gracia. Fe en la gracia, en el don gratuito. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el don gratuito. Por eso que en Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Y entonces, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, no cuando te sorprenda la muerte. Al morir en el camino ancho, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin poderlo revertir jamás. Habrás entrado al horrible desamparo eterno, en donde Dios nunca más irá en el amparo de tu alma. Irás al infierno, comparecerás en el juicio ante el gran trono blanco y será el lloro y el crujir de dientes para ti, y a Dios no le va a temblar la mano para mandar a sus ángeles tomarte y lanzarte a lo más profundo del lago de fuego. Y gritarás y clamarás por misericordia, y nunca más la vas a poder obtener del Señor. Porque el tiempo aceptable es mientras tú tienes vida física. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. No cuando te mueras, querido amigo. Toma muy en serio estas palabras, esta exhortación bíblica. Arrepentíos. Aquí, en la mente. Cambia tu manera de autopercibirte ante Dios. Y creed con fe, con el corazón, con fe, en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Cristo mismo advierte respecto a aquel que no se quiera arrepentir y aquel que no quiera depositar fe en el Evangelio. Cristo dice en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Finalmente le quiero anunciar Juan 5:24. Ahí Cristo está hablando en primera persona diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, ya no va a condenación. Oír y creer con fe lo que ya fue consumado en la cruz, la vida eterna. Créala, y será salvo de toda condena debido a los pecados. Dios le bendiga.